Me llamo Mariana Ortiz. Soy médica forense y durante 3 años cubrí el turno nocturno en el CEMEFO de Culiacán. No soy creyente, pero aprendí a no burlarme de lo que no entiendo. La ciencia da paz cuando hay datos. En la morgue, a veces, los datos parecen escribir otra cosa. Era 2019, temporada de calor pegajoso. Las cámaras frigoríficas trabajaban al límite y el aire de la sala de necropsias olía a desinfectante con un filo metálico que se metía en la lengua. Esa noche estábamos solo Germán, el guardia, y yo. A la 1:50 llegaron 2 paramédicos con un cuerpo femenino. Atropellada en la avenida Nicolás Bravo. Joven, 18 o 19. Piel aún tibia al tacto superficial, cabello recogido con una liga azul, rodilla izquierda destrozada. Les pedí el folio, tomé fotografías, levanté pertenencias en una bolsa de papel con la cadena de custodia y etiqueté con el número 19-378B. En la pulsera médica anoté su nombre del informe, María Soledad Vargas. Sin identificación oficial, solo un crucifijo pequeño en bronce, sin cédula de catecismo, nada más. A las 2:10 firmé la bitácora de ingreso, hora exacta. Germán cerró el portón. Puse el cuerpo en la plancha 3 y lo cubrí con sábana. Había otra necropsia pendiente, un hombre de 52 años fallecido por probable infarto en un motel de la carretera. Lo dejé preparado en la plancha 1, con el tórax ya fotografiado y la báscula calibrada. Planifiqué comenzar por él y después pasar a la chica, por respeto a tiempos de entrega a fiscalía. Abrí mi cuaderno de notas mientras el cronómetro de la cámara de refrigeración marcaba su zumbido constante y el foco verde del extractor parpadeaba. En la morgue se aprende a leer el silencio, un motor que cambia de ritmo, una almohadilla de goma que se despega, el tic de un reloj viejo que nunca ves. A las 2:17 escuché la puerta corrediza de la sala de espera deslizarse. El eco viaja diferente a esa hora, como si todo el edificio exhalara. Asomé la cabeza por el pasillo, no vi a nadie. Volví a la plancha, ajusté la luz cenital, revisé bisturíes, pinzas, el visor de rayos X portátil. A las 2:24, Germán llamó desde el intercomunicador, ¿esperas a alguien? Entró una muchacha flaquita, dice que está perdida. No respondió cuando pregunté nombre. Germán no puede abandonar su caseta. Suele indicar con la mano el camino al taxi que suele esperar en la esquina. Le dije que la orientara y cerré. Pensé en un estudiante que se equivocó de edificio. El complejo del servicio pericial comparte perímetro con un archivo judicial. Retomé mi trabajo. Todo normal, dentro de lo que cabe. A las 2:31 escuché un golpe seco, de hierro contra cemento, tan claro que sentí el golpe en las rodillas. Salí de la mesa 1 hacia la 3. La camilla de la chica estaba vacía y la sábana en el suelo, arrugada como si hubiese sido lanzada desde abajo. El cuerpo yacía de costado, un brazo hacia atrás en una postura que no concuerda con una caída por gravedad. No había nadie. No hay corrientes de aire fuertes en esa sala, ni desniveles. Es terreno plano, piso con canal de drenaje a ras. Verifiqué la rueda de la camilla, el freno estaba bien puesto. Llamé a Germán por el intercomunicador para que me ayudara a subir el cuerpo. Tardó en contestar. Cuando entró y vio el rostro de la chica, se quedó fijo. Solo dijo que era la misma que había preguntado por un taxi. Le vi los ojos endurecerse. No insistí. Entre los dos la subimos, yo cuidando la cabeza, él sujetando por debajo de los hombros. Puse nuevamente la sábana, aseguré con cinta en los laterales para evitar deslizamientos. Anoté la hora y el incidente en la bitácora interna de la sala, 2:35, caída de plancha por causa no determinada. Sin daño adicional aparente. Reanudé la necropsia del hombre. La rutina me sirve de blindaje, describir, pesar, medir. Sin detalles que sirvan para alimentar morbo, solo información.
A las 3:03, la impresora de la oficina administrativa, esa que se usa para oficios y actas, activó su rodillo. Nadie debía estar ahí. Caminé hasta el cubículo con el sello de la fiscalía. La computadora estaba apagada, la impresora encendida. En la bandeja de salida había una hoja con el encabezado preimpreso de Semefo y un solo renglón mecanografiado en la sección de entrega de pertenencias. Recibí, M.S. Vargas. Abajo, una firma hecha a mano con tinta negra, trazo ligero. No tenemos tinta en la oficina de noche. Los bolígrafos los guardamos en mi cajón. Fui a revisarlo. Estaban ahí, 2 azules y 1 rojo. La firma parecía hecha con pluma ajena. Tomé la hoja con guantes y la metí en una mica transparente. El papel olía a alcohol, como si hubiera sido limpiado y vuelto a tocar. Me repetí que era un error de formato olvidado en la bandeja. La mente siempre busca una explicación porque la necesita. El cuerpo no espera. Volví a la mesa. A las 3:16 volvió el golpe, esta vez más leve, como un arrastre. Fui directo a la plancha 3. La cinta que aseguraba la sábana se había despegado, no rota, no cortada, solo despegada como si hubiera perdido adhesivo de pronto. En el piso, justo bajo la camilla, encontré el crucifijo de bronce de la chica. Debía estar en la bolsa de pertenencias, sellada con cinta reforzada y firma al margen. Corrí al locker, saqué la bolsa, revisé el sello, estaba intacto, mi rúbrica cruzando la cinta. Dentro, el crucifijo no estaba. Por protocolo, jamás dejamos objetos sueltos junto al cuerpo. Sentí la garganta apretarse, una presión en los oídos, como cuando uno desciende demasiado rápido en carretera. Me detuve. Pensé en irme al pasillo y respirar, pero la plancha aún no me reclamaba. Terminé la parte imprescindible de la necropsia. A las 3:40, con el informe preliminar resguardado, regresé a la 3 con una decisión simple: llevaría el cuerpo a la cámara de refrigeración, gaveta 7, con correas. Es algo que no hago si no es estrictamente necesario, porque entorpece el flujo cuando hay que volver a sacar. Esa noche decidí que sí era necesario. Germán me ayudó a rodar la camilla. La lámpara del pasillo parpadeó una sola vez, un chasquido eléctrico breve. La gaveta 7 ofreció resistencia como si el riel tuviera una rebaba. Cuando por fin acomodé a la chica y deslicé la plancha hacia adentro, sentí la brisa fría en la cara y pensé en decir una oración, cosa que no suelo hacer. No la dije. Solo cerré y giré el seguro. A las 3:52, en la caseta, Germán me mostró el registro del interfono que apunta a la calle. A veces se graban fragmentos cuando alguien se acerca y presiona el botón. Se escuchaba una voz baja, de mujer joven, casi sin aire, diciendo que no encontraba la salida. No supe si la voz venía del micrófono o de un más allá de nosotros. Germán me juró que no abrió el portón. Vi sus manos sucias de polvo del mismo suelo donde recogimos a la chica. No soy juez de nadie, pero uno aprende a leer miedos. El suyo no era teatro. Decidí revisar cámaras. Hay 2, una en el pasillo central y otra apuntando a la sala de espera. La del pasillo mostró sombras, poco definidas, nada útil. La de la sala de espera, sin embargo, captó la cortina de plástico abrirse milímetros y una figura estacionarse junto a la banca, solo silueta. La resolución no permite rasgos, pero la altura y la ausencia de volumen en hombros coincidían con alguien muy delgado. La figura no se sienta, no gira la cabeza, no existe fuera del recorte. A las 3:59 la imagen se satura por un segundo y vuelve. La banca queda vacía. No soy amiga de los simbolismos. En mi cuaderno anoté tiempos, vi temperaturas, apunté el microdetalle absurdo, el sticker de calibración de la báscula se había despegado en una esquina. Hice llamadas. Nadie contesta a esa hora salvo la radio de patrullas y la base de ambulancias. A las 4:06 la impresora de la oficina volvió a activarse, sola.
Corrí. Esta vez no había hoja. En la pantalla, que ahora estaba encendida, el cursor parpadeaba en un formato nuevo, la sección de firma de recibido de cadáver por parte de familiar. Nombre, vacío. Espacio para firma, vacío. En la bandeja, el único papel seguía siendo el de recibí, M.S. Vargas. Miré esa firma otra vez, intentando encontrar en su trazo algo de mí, de alguien conocido. En el lomo de la mica, alguien había dejado una huella dactilar muy clara, índice derecho, con 7 minucias visibles. Lamparita UV. Sin sudor propio, fluorescencia débil, como de piel lavada. A las 4:20, la cámara frigorífica emitió un beep. Temperatura interna subió de 4 grados centígrados a 6 grados centígrados, nada grave, pero inusual. Abrí para revisar sellos. La gaveta 7 estaba bien cerrada. Aún así, en el piso de metal del pasillo interno, frente a las 7, vi algo que no debía estar ahí, una banda elástica azul, de las que se usan para el cabello. La misma que vi en la cabeza de la chica cuando llegó. Mi bolsa de pertenencias seguía sellada, con mi firma intacta. No tuve cómo encajar eso en la lógica. Faltando poco para las 5, Germán decidió hacer café. Yo me quedé en la oficina, con la hoja firmada dentro de la mica, puesta sobre la bitácora. Abrí la bitácora para asentar el último cambio de temperatura y el traspaso a gaveta. Y fue ahí donde acaba mi duda. En la línea inferior, esa que siempre queda lista para el siguiente turno, había una anotación en lápiz grafito, letra pequeña de escuela, gracias. Ya no estoy perdida. No estaba en mi trazo ni en el de Germán. El grafito, al frotarlo con el dedo enguantado, no se corrió. Como si el lápiz se hubiese vuelto tinta dentro del papel. El resto de la noche terminó sin más ruidos. A las 7, con la luz del patio blanqueando hasta lo insoportable, entregué mi informe. No conté todo. Nadie te cree sin pruebas, y a veces, con pruebas tampoco. Me quedé con la mica y la puse en el archivero personal donde guardo cosas que preferiría olvidar. Al mediodía llegaron la madre y el hermano de la chica. Traían una cruz en la mano y el tipo de silencio que solo conoce quien se acaba de romper. Firmaron, lloraron, preguntaron poco. Entregué pertenencias, menos la liga azul, que no estaba en ninguna bolsa. La madre, al ver el crucifijo, dijo que no era suyo, que el de su hija se lo habían robado en otra ocasión. Lo tomó de todos modos. Besó el bronce. Gracias, dijo, y hubo una paz chiquita en su voz, como si algo hubiese sido devuelto. Esa tarde, antes de irme, volví a mirar la bitácora. La frase seguía ahí, exacta, como grabada. A un lado, bajo la columna de firma de médico, aparecía una marca minúscula, idéntica a la huella de la mica. El mismo patrón de crestas. Tomé una foto a escondidas. La amplié. Identifiqué las 7 minucias que había visto bajo UV. Coincidían no por fe, sino por geometría. No renuncié. A la noche siguiente regresé, porque este trabajo te envuelve con una lógica rara, aquí uno se acostumbra a cerrar ciclos. Desde esa noche, cuido de que la plancha 3 tenga el freno 2 veces puesto. No dejo bolígrafos fuera del cajón. Y cuando escucho la corrediza de la sala de espera abrirse a esa hora en que el edificio parece exhalar, no corro a mirar. Solo tomo la bitácora y, sin decirlo en voz alta, anoto la hora exacta. A veces, al final del turno, encuentro una frase breve, casi siempre la misma palabra, escrita con esa letra pequeña de escuela, gracias. Nunca vi moverse un cuerpo por sí mismo. Nunca vi un rostro abrir los ojos. Solo puedo jurar lo que vi en papeles y objetos, una firma que no debió existir, una huella sin sudor, una liga donde no debía estar. Las cosas que pesan no son las que caen de la plancha, sino las que se acomodan solas en su sitio correcto, como si alguien, desde un lugar que no sé nombrar,
hubiera encontrado por fin la salida del edificio. No sé si creer. Solo sé que esa noche alguien firmó su propia entrega y que la bitácora no miente. Yo tampoco. Y por eso escribo esto, con los datos que tengo, con la precisión que me enseñaron. Para que, cuando vuelva a escucharse la puerta corrediza, alguien más sepa que no siempre es el viento. A veces es solo eso, una manera sencilla de decir adiós. Me llamo Iván Mendoza y durante 6 años cubrí el turno nocturno en el CEMEFO regional de Tepic, Nayarit. Aprendí a medir los silencios por el zumbido de las lámparas, a distinguir el frío útil del frío que enferma y a caminar sin empujar las charolas de acero. Podría decir que nada me sorprendía ya, pero estaría mintiendo. En 2018 un caso me dejó una marca que no aparece en radiografías ni se llena con dictámenes. Esa marca se reconoce cuando, a mitad de la noche, el aire se queda quieto como si escuchara. Aquella madrugada recibimos restos exhumados de una fosa clandestina cerca de San Juan de Abajo. Llegaron con los agentes del Ministerio Público, bolsas rojas numeradas con marcador indeleble, barro seco en los cierres, etiquetas plastificadas y ese olor dulce que el hipoclorito apenas disfraza. Registré los ingresos en el pizarrón, 144 A hasta 147 B. A mí me tocó alinear las gavetas del cuarto frío, verificar la temperatura a 4 grados y garantizar la cadena de custodia. Rutina. Papel, firma y candado, la liturgia que separa el mundo de afuera del acero que sostiene lo que ya no responde. El bulto 147B era pequeño, no más largo que mi antebrazo. A través del plástico se notaban huesos finos y una textura áspera que reconocí como cabellos endurecidos por la tierra. Lo acomodé en la tercera hilera, puerta 5. Sellé con cinta de seguridad, coloqué el candado y anoté hora y firma. El reloj digital marcaba 2:13. Cerré la puerta del cuarto frío y escuché el clic profundo que siempre me tranquilizaba, ese que divide a los vivos de lo que dejamos confiado al frío. Al volver a la oficina, la impresora térmica empezó a escupir cinta sin que nadie la activara. Arranqué el papel y vi repetido, sin fecha ni encabezado, el mismo folio, 147B, una y otra vez. Corté la alimentación y guardé el rollo. A esa hora cualquier cosa fuera de lo habitual crece como sombra. Preparé café y seguí con la lista, repitiéndome que la electricidad hace bromas y que el sueño, cuando se pega a los ojos, regala fantasmas. A las 2:40 la alarma del dataloyer lanzó un pitido breve, puerta entreabierta. Fui al cuarto frío con la lámpara de mano. La bruma se enroscaba en la junta como si alguien adentro hubiese soplado. Abrí. Todas las gavetas estaban cerradas excepto la tercera hilera, puerta 5, apenas un dedo de separación. El candado seguía colgado, intacto, la pestaña en su sitio. Deslicé la charola y sentí el tirón de la escarcha adherida al riel. La bolsa de 147B mostraba una película nueva de hielo por dentro y pequeñas burbujas congeladas en la cara interna del plástico, como si hubiera respiración atrapada. Antes de admitir lo otro pensé en lo razonable, condensación, sellos con fuga, variaciones de presión. Ese orden me había servido siempre. La B instrumental. Mientras tallaba una tijera de mayo, escuché ruedas que chirriaban, un arrastre lento de camillas sobre cemento. El sonido se detuvo a mi espalda. Cuando giré, la camilla de ingreso, la de ruedas grandes, estaba frente al cuarto frío, centrada como a propósito, con el freno puesto. Nadie la había movido desde la descarga. La dejé donde estaba, como se deja una moneda encontrada en el piso de una iglesia. A las 3:10 bajó la luz y quedó un parpadeo que volvió más profundo el zumbido de los balastros. La planta tardó en enganchar. En esa penumbra escuché otro ruido, fino y obstinado, 2 golpes breves,
Pausa y un tercero. Vino del pasillo de sanitarios. No era tubería ni expansión de metal. Era la cadencia testaruda de una mano pequeña insistiendo. En el espejo del lavabo había una huella alargada, barrida hacia abajo, como si un dedo húmedo hubiera escrito sin tinta. Pasé la yema enguantada. Era frío húmedo, no el frío seco del cuarto. Tenía que preparar una muestra ósea para el área de antropología. Abrí 147B. El plástico crujió con ese sonido que parece queja. Adentro encontré fragmentos largos con tierra compacta, una trenza corta atada con un listón azul palidecido y un dije de estrella en una bolsita aparte. Tomé fotografías, llené la cadena, separé con cuidado barro y tejido con un cepillo. Al enjuagar, el agua arrastró arenilla y un olor a mazorca vieja que no venía de la descomposición. Un incisivo de leche cayó al fondo de la tarja. Lo recogí con pinza, lo metí en un tubo rotulado y anoté el hallazgo. Anotar calma. Nombrar calma. Volvió a sonar el pitido de puerta entreabierta. No quería regresar, pero las cosas no se dejan a medias. La puerta del cuarto frío estaba cerrada. La bisagra, sin embargo, tenía escarcha nueva, como aliento. Dentro, todas las gavetas seguían cerradas excepto la de al lado, tercera hilera, puerta 6, que yo no había tocado. La etiqueta marcaba 146A, deslicé la charola. Encima de la bolsa, adherido por el hielo, había un recorte de cinta con el folio 147B en tinta corrida, como si alguien lo hubiera pegado y arrancado después. Pude jurar que yo no lo coloqué ahí. El juramento no sirve ante el acero, lo que sirve es cerrar y firmar otra vez. A las 3:27 la impresora, ya desconectada, volvió a expulsar papel. En el tramo impreso ya no eran folios, sino una palabra repetida en columnas torcidas: recepción. Era la zona donde tomábamos huellas y fotografías iniciales. La cinta olía a motor caliente sin energía. Guardé el papel en el bolsillo y fui a recepción. El tablero de corcho con los horarios tenía un alfiler nuevo clavado en el renglón de las 2:13, la hora exacta a la que había asegurado 147B. De ese alfiler bajaba un hilo de estambre rojo hasta el piso. Seguí el hilo con la mirada. Llegaba al umbral del cuarto frío. Lo levanté. Estaba tenso, como si del otro lado alguien lo sostuviera con cuidado. Abrí. Dentro, el estambre se hundía bajo la charola de 147B, tiré con suavidad y sentí un tirón leve de respuesta. El hilo vibró entre mis dedos enguantados como cuerda de instrumento. No grité. A los gritos se acostumbra un edificio y deja de escucharte. Me senté en la banquita de acero a ordenar el cuerpo y el inventario. Cerré todo y me dispuse a revisar cámaras. En los monitores los pasillos estaban vacíos. Rebobiné hasta las 2:40. En un cuadro se veía la camilla junto al muro, en el siguiente estaba frente al cuarto frío. Nadie la empujó. Fue un salto de lugar de un fotograma a otro. En el pasillo de sanitarios el espejo devolvió un destello blanco durante un solo cuadro, como si lo cruzara una figura sin densidad. Pasadas las 4 llamé al coordinador para reportar la remesa y pedí cambio de turno para el día siguiente. Dije cansancio acumulado. Quedamos en que a las 7 llegaría el químico de antropología. Mientras esperaba, barrí para no quedarme quieto. Al empujar la escoba contra los zócalos, salieron cuentas de plástico, como de pulsera infantil. Las junté con el dije de estrella y el diente en una charola chica. Al hacerlo, sentí un pequeño enganche en el dobladillo del pantalón, como si algo hubiera atrapado la tela por dentro. Me liberé con un tirón que dejó un hilo colgando. A las 6:50, cuando el patio interior empezaba a volverse gris, el Dataloyer registró una caída de temperatura de 4 a 2 grados sin intervención. Abrí la puerta para evitar que la humedad reventara sellos. La bruma salió en una oleada cerrada. Dentro,
frente a 147B, las otras charolas se habían desplazado formando un pasillo estrecho, dos filas paralelas con espacio justo para caminar en medio. La luz fría del plafón hacía brillar las etiquetas plastificadas como ojos. El metal vibraba con un rumor leve, como vajilla mal acomodada. Di 2 pasos. El plástico de 147B se contrajo con un chasquido, igual al sonido de un guante al ser arrancado. El pasillo entero respondió con un temblor mínimo, metal contra metal que se contagia como ola. Dejé el portapapeles en el piso y apoyé las manos sobre la bolsa, no para retarla, sino para constatar temperatura. Estaba tibia. Inaceptable para ese cuarto donde yo me había congelado tantas madrugadas. Me aparté, cerré con movimiento limpio, sello nuevo, candado asegurado. Mientras metía la llave al bolsillo sentí, por primera vez, que el aire del cuarto frío respiraba de vuelta. Cuando llegó el químico hice el traspaso formal. Abrimos 147B juntos. Adentro no había trenza ni listón. Solo fragmentos y humedad exacta. Le entregué los efectos y los tubos. Comentó que el barro suelta cosas en tiempos caprichosos y que a veces aparecen y desaparecen entre capas. Firmó de recibido. No le mencioné la impresora, ni el hilo, ni el pasillo. No por vergüenza, sino porque al nombrarlo se pegaba a la lengua como hielo viejo. Me fui a casa con el olor de la cámara pegado a la nariz. Dormí poco. Cambié de turno una semana. Por protocolo se tomaron muestras para cotejo de ADN. Meses después, 147B coincidió con un perfil reportado como menor de edad desaparecida en 2013. No hubo entrega inmediata porque no existía un cuerpo completo. De noche seguían llegando llamadas de familias que preguntaban por restos no identificados. En recepción, sin que yo tocara nada, la impresora volvió a expulsar en 2 ocasiones el folio 147B, una vez a las 2:13 y otra exactamente a las 3:27. Nadie pudo replicarlo con pruebas de cableado. No renuncié. Uno no renuncia a lo que entiende a medias y lo sostiene. Pero desde entonces, cada vez que cierro la puerta del cuarto frío, cuento 3 respiraciones antes de soltar el candado. Si el aire de adentro me responde con otra, sé que 2018 no se fue del todo. Y cuando llega una remesa de fosas y leo un folio con letra corrida, hago lo que puedo, vigilo la cadena de custodia, recojo lo que el barro libera y lo nombro. Alguien debe nombrar lo que vuelve del frío, aunque al nombrarlo te devuelva la mirada desde el plástico. A eso, desde aquella noche, le digo miedo. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Hay gente que piensa que en el CEMEFO todo termina donde empieza el frío. Que los cuerpos llegan, se miden, se fotografían, se sellan con tinta y números y que el silencio hace el resto. Ojalá fuera así. Me llamo Braulio Zamora, técnico en necropsias. En 2013 cubría el turno nocturno en el CEMEFO de Chilpancingo, un edificio de pasillos angostos y pintura verde pálido que olía a formol, cloro y metal. No llegué ahí por vocación, llegué por hambre y me quedé por respeto. Con el tiempo aprendí que el respeto, en ese lugar, no es cortesía, es defensa propia. Mi rutina era simple. Revisaba la bitácora, confirmaba cadena de custodia, verificaba sellos y dejaba listas las mesas de acero con su drenaje, mangueras, compresas, guantes 8,5, suturas de nylon, aguja curva, cánula de aspiración, tapones orbitarios y el aparato que todos odian, el compresor que gime cuando arranca el refrigerador de cámaras. Ese gemido se clava en el oído como un zumbido de avispa.
Hay noches en que uno se acostumbra, hay otras en que el zumbido parece contestar a algo que respira del otro lado. Aquella noche llovía. Truenos espesos, luz de neón vibrando en el techo. A las 22:11 llegó la bolsa negra con folio 418, trasladada por policía estatal desde un canal de riego fuera de Tixla. Firmas, reloj, fotografía de sellos intactos, número de cadena. Abrí con cuidado. Mujer adulta joven, sin identificación. Lividez fija en espalda y hombros. Piel saturada de agua, dedos con maceración lavandera, uñas rotas, restos de limo en comisuras y cabello. Un surco extraño en el tobillo izquierdo, como si la hubieran amarrado con algo que luego cortaron. No olía a campo, olía a agua quieta. El médico de guardia había salido a declarar a una agencia y no volvería pronto. Mi responsabilidad era preparar el cuerpo para su resguardo hasta la necropsia formal al amanecer. Procedí como se hace: lavado externo, retiro de detritos, peinado, oclusión de ojos con discos, cierre de mandíbula con sutura anclada. Cuando pasé el hilo por la mucosa noté una rugosidad en el paladar, una línea fina, cicatriz antigua. En el cuello, marcas confusas que no eran solo ramas. Me guardé las dudas, la mesa no contesta preguntas. A las 23:02 se fue la luz. Tardó 2 segundos eternos en encender el generador. Cuando volvió la corriente, las cámaras refrigeradas reiniciaron con un golpe de motor y el monitor de vigilancia parpadeó, dejó líneas diagonales y recuperó imagen. Lo extraño no fue el apagón, fue el frío posterior. Bajó de golpe, más que lo que tendría que bajar. El aire se volvió de vidrio fino que mordía los pulmones. Seguí. Control de cavidades, aspiración de fluidos residuales, presión suave de tórax. Fue ahí cuando escuché un carraspeo húmedo. No fue un sonido fantasma de los que hace el drenaje, fue un gorgoteo tibio que sube por la cánula cuando hay agua donde ya no debería haber. Cerré válvula, miré a la mujer. La piel del cuello había dejado de brillar. Se había vuelto opaca como una pared vieja. El cabello, en cambio, parecía más oscuro y pegado, como si alguien lo hubiese peinado hacia atrás con agua fría. Decidí moverla a la cámara mientras llegaba el médico. Tomé la camilla, la acomodé, revisé el folio 418, abrí la cámara 3. El aire que salió tenía el olor desdentado del metal mojado. Cuando iba a deslizar la bandeja, el monitor del pasillo, que yo veía de reojo, mostró un salto. La cámara del cuarto de preparación se quedó congelada en mi espalda inclinada. La del refrigerador mostró el pasillo vacío, y luego, por un segundo, una sombra vertical a mi lado. Me giré. Nada. Solo el zumbido y el goteo. Me detuve a respirar. Supuse que estaba sugestionado. Empujé la bandeja. El acero chirrió. En ese exacto chirrido sentí algo frío rozarme la muñeca, como una mano mojada que no aprieta, solo fija territorio. Fue tan fugaz que pensé en la manguera. Miré, la manguera descansaba hacia el desagüe. Bajé la vista a mi muñeca y vi el halo circular de agua sucia marcando la piel, con un borde de limo verde tan nítido como un sello. La temperatura cayó otra vez. El vapor de mi boca se dibujó blanco. El compresor, por primera vez en meses, cayó. Ese silencio es peor que el ruido. Entre el silencio y la luz parpadeante, la bolsa 418 se hinchó apenas, como si tomara aire. No son gases, pensé, no así, no con ese ritmo. Toqué el plástico con los nudillos. Tenía frío por fuera, tibieza por dentro. Abrí el cierre 10 centímetros para comprobar que no hubiese presión acumulada. Entonces la vi. No abrió los ojos. No despertó. Giró. Muy poco, imperceptible si no estás acostumbrado a mirar pequeñas desobediencias del cuerpo. El hombro derecho, apenas 1 grado, como si buscara apoyarse.
y del borde inferior de la bolsa, una gota de canal oscuro cayó al piso, lenta, pesada, y se dividió en dos, como si respirara también. Yo podría decir aquí que recé o que corrí. No hice ninguna de las dos cosas. En el CEMEFO, cuando no entiendes lo que pasa, repites datos, es una costumbre que no te enseñan, la inventas para no romperte. Le dije al aire, en voz baja, lo que sabía, hora de llegada, folio 418, sexo femenino, no identificada, encontrada en canal, cadena de custodia intacta, temperatura de cámara calibrada. Cada frase ordenó un poco el miedo, como quien aprieta tornillos flojos en un mueble que ya se descuadra. No hubo respuesta. Lo siguiente fue una vibración, pequeña, en la bandeja de acero. Las ruedas de la camilla se quejaron. El plástico de la bolsa se arrugó hacia el pecho, y lo que estaba dentro se incorporó hasta que el cierre quedó tenso. No fue un salto. Fue un ascenso viscoso, como si el agua que había sido cama ahora la empujara desde abajo. El cierre empezó a abrirse por su cuenta, lentamente, diente por diente. En ese instante mi cuerpo decidió no obedecerme, me quedé inmóvil, de pie, con las manos extendidas como si todavía empujara una bandeja que ya no empujaba. La cabeza asomó con un brillo mortecino. Los discos de oclusión hicieron su trabajo, los párpados estaban cerrados. La boca, suturada, dibujaba una línea negra y firme. Lo terrorífico no fue verla, fue escuchar detrás de la sutura un burbujeo como de pecera. La mujer inclinó la cara hacia mí, húmeda y ajena, y la bolsa dejó escapar un hilo de agua que me mojó los zapatos. Extendió la mano con el mismo gesto que me había tocado antes, buscando, no arañando. Los dedos, fríos, encontraron mi muñeca y la rodearon con suavidad de madre. Sentí el pulso en mi propia arteria y, por un momento, juraría que hubo otro pulso, más lento, debajo del hilo de nylon que cerraba su labio. Quise decir algo y solo conseguí un hilo de voz: estás en el CEMEFO. Te encontraron. Eso fue todo. No pedí perdón ni supe qué prometerle. El aire siguió blanco. El monitor del pasillo, a mi izquierda, mostró un parpadeo, y luego una imagen imposible, yo, de espaldas, todavía inclinado sobre la camilla, como si esta escena no estuviera sucediendo. En la esquina del monitor, la hora seguía marcando las 23:02. No sé cuánto duró. En los registros, supongo, fue un segundo. En mí duró años. La mano de ella dejó de apretar y, sin soltarme, me guió hacia la mesa de preparación, como si buscara su lugar. Apoyó la frente donde antes le había peinado el cabello, se dejó caer con un sonido blando, y el cierre que se había abierto se cerró a sí mismo con un suspiro de plástico. La bandeja, obediente, entró hasta el fondo de la cámara. El compresor despertó con su gemido odiado, y yo, por fin, recuperé el control de las rodillas. A las 23:17, según el reloj de pared, escribí todo lo procedural que correspondía. No anoté lo otro. Uno aprende a elegir qué cosas pueden existir en un papel con membrete. Lavé el piso, aunque no hubo charco que realmente limpiar. La marca en mi muñeca quedó como una aureola verde pálido que me costó días quitar. A las 6:30 llegó el médico, revisó sellos, me pidió el informe. La necropsia preliminar habló de asfixia por sumersión, con signos de sujeción en extremidades. Nadie pidió mi versión del frío. Al mediodía apareció un hombre de mediana edad con una foto en el celular. Dijo el nombre, Yuridia. La reconoció por un lunar en la clavícula. Yo no miré la clavícula, miré su mano derecha, la misma que me había sujetado. El morado en la base del pulgar, que yo había notado al lavar, estaba más marcado, como si un agarre reciente lo hubiera hecho florecer. No anoté eso tampoco. Preparé el cuerpo para entrega, acomodé el cabello, puse una capa fina de humectante y color. La línea de sutura en la boca casi no se notaba. Esa noche no dormí.
No por lo que vi, sino por lo que no pude explicar del tiempo. El monitor detenido, la sensación de estar en dos escenas a la vez, la obediencia de la bandeja como si respondiera a alguien que la conocía desde antes que yo. Al tercer día, cuando limpiaba la cámara 3, encontré en la esquina trasera, donde no llega bien la luz, un rastro seco de limo verdoso con dos surcos paralelos, como los que deja una trenza empapada al arrastrarse. Pedí cambio de turno. Me pasaron a la tarde durante 6 meses. En ese lapso atendí accidentes, homicidios, muertes naturales que parecen dulces porque nadie gritó. Todo funcionó como tiene que funcionar. Pero a veces, cuando el compresor arranca, todavía me parece escuchar un burbujear más hondo que el motor, un recuerdo que se me mete por la nariz como un olor que no se va. En mi cajón guardo, sin razón oficial, una copia del folio 418 con el espacio de observaciones en blanco. Lo veía y me calmaba saber que seguía resistiéndome a escribirlo. Cuento esto ahora porque me cambiaron de ciudad y esa cámara ya no es mi problema. Pero donde quiera que trabajo, repito el mismo ritual cuando me toca estar solo, reviso sellos, paso la mano por el acero, miro fijo la hora, y si el frío cae de golpe, digo en voz baja lo que sé, como una lista de amarras. A veces el aire tiembla, nada más. A veces, en el brillo del acero, juraría que se dibuja una línea de agua que intenta escribir su propio nombre. Si algún día leo el mío, suelto la bandeja y me voy, lo juro. Mientras tanto, cumplo con lo que me toca, cerrar bien, respetar y no confundir el silencio con un final. Porque el frío, en el CEMEFO, no termina nada. A veces lo empieza. Me llamo Sergio Rentería y soy técnico forense en el CEMEFO de León, Guanajuato. Esto que voy a contar ocurrió en 2014, un martes de guardia continua, cuando la luz del mediodía se mete por las rendijas del portón y el olor a desinfectante se mezcla con el metal frío de las planchas. No voy a adornar nada. En estos lugares uno aprende que el respeto es más útil que las palabras bonitas. Quien llega aquí ya no trae historia para corregir, pero todavía deja ruido, como una vibración que no sale en la bitácora ni en las fotografías periciales. A las 11:24 recibimos a una femenina traslada por ambulancia municipal. Irene Careaga, 27 años. El acta preliminar hablaba de un evento arrítmico súbito en la banqueta de una farmacia, sin signos de violencia, sin heridas, sin hematomas. Cuando retiré la sábana térmica, el aire del cuarto cambió. No es que bajara la temperatura, es otra cosa, un frío que no se siente en la piel sino en el fondo del pecho, como si el cuerpo recordara algo antes que la cabeza. Realicé el protocolo, identificación, fotografía, toma de huellas, verificación de pertenencias. Las livideces apenas marcadas, rigidez incipiente en extremidades superiores. Pupilas fijas, córneas ligeramente opacas. Todo correspondía a un deceso reciente. Marqué su lugar en plancha 4C, por costumbre más que por necesidad. El extractor sonaba parejo, un zumbido constante que a veces anestesia la mente. Me quedé solo. Los demás salieron por trámites y entrega de cadena de custodia de otro caso. Preparé el aseo básico de cortesía que se realiza cuando no hay sospecha de delito, limpieza de piel, acomodo de cabello, cuidado de párpados para que la familia no reciba una imagen más dura de lo necesario. Hay quien cree que eso es perder tiempo. A mí me enseñaron que es lo único humano que queda por hacer. Comencé por las manos. Puse un poco de emoliente en las palmas y con los pulgares abrí la mano derecha de Irene para estirar los dedos. Noté el espasmo cadavérico, una contracción breve, calculada por la fisiología, no por la voluntad. Aún así, el gesto me atravesó. La mano se cerró en torno a mi muñeca con la fuerza de una garra diminuta y fría. Respiré hondo, conté 3, repetí la maniobra. La mano se relajó.
Seguí. El reloj marcaba 12:02 cuando pasé a los ojos. Las córneas habían perdido brillo, con una gasa húmeda y unas gotas lubricantes volví a hidratar. Coloco siempre los párpados con cuidado para evitar el signo de la pupila vidriosa. Esa vez, al tocar el párpado izquierdo sentí un temblor. No el mío, el globo ocular se movió bajo mi dedo con una rapidez furiosa, como si adentro hubiera una vida chiquita tratando de mirar. Es un fenómeno raro pero posible, contracciones residuales, he visto pestañas vibrar, mandíbula soltar aire y producir un suspiro corto. Sin embargo, el movimiento duró demasiado. Me incliné y, por un segundo, la impresión fue clara y absurda, me estaba siguiendo con los ojos aunque no los hubiera abierto. Le cubrí de inmediato el rostro con la sábana desechable. No dije nada, pero pensé lo de siempre, que aquí nadie llega sin pendientes y que la brusquedad se paga con sobresaltos. Fui a la computadora para llenar la minuta. El teclado traqueteó en el silencio que dejó el extractor cuando se apagó de golpe. Miré el tablero, la luz verde seguía encendida. A veces se atora la turbina, golpeé la carcasa con 2 nudillos y volvió el zumbido, ahora con un ligero silbido como de alguien respirando por un pitido. Cuando regresé a 4C, la sábana que dejé bien extendida formaba una carpa sobre el tórax. No era gas. Lo supe por el peso de la tela. Acerqué la mano y la tela descendió sola, como si algo dentro hubiera exhalado. La mandíbula, que yo había asegurado con una mentonera, se hallaba suelta. Coloqué de nuevo la banda. Entonces el intercomunicador del pasillo dio un chasquido y repitió mi respiración como un eco de pared húmeda. Toqué el botón y se fue. Apagué el miedo con oficio, tomé otra gasa, un peine, el set de sujeción para dedos, las etiquetas adhesivas. No me gusta hablarle a los cuerpos por rutina. Esa vez lo hice. En voz baja, casi para mí, dije que íbamos a recibir a su familia, que todo sería digno y rápido, que no le haríamos daño. Mientras hablaba, la tela sobre su rostro marcó el dibujo de la nariz y de la boca y se quedó quieta. El zumbido del extractor se estabilizó. Continué. A las 12:19 sonó un teléfono en el cuarto contiguo, donde guardamos objetos personales bajo resguardo. Yo había registrado un celular negro entre las pertenencias de Irene. Nadie más estaba adentro. Crucé, abrí la caja de plástico con la etiqueta de folio y el móvil vibró con un mensaje entrante. La pantalla estaba bloqueada, pero la notificación se leía sin tocar. ¿Ya vas de regreso? Era de un contacto guardado como mamá. La hora del último mensaje enviado por Irene, según la pantalla, marcaba 10:31. En el acta, el paramédico anotó 10:36 como momento en que dejó de responder. No tiene ciencia. Las horas se confunden, los equipos tardan en sincronizar. Aún así, me llevé el aparato al mostrador, lo envolví y lo sellé como correspondía. Cuando volví a 4C, la sábana había caído al suelo del lado derecho de la plancha. No tengo explicación que pueda sostener frente a un supervisor. La plancha es plana. No hay inclinación. Nadie más entró. Revisé cámaras después. El lente del techo mostraba solo un ligero parpadeo en la imagen a las 12:23. Me acerqué al cuerpo con cuidado. Una cosa es tener miedo, otra perder el respeto que te debes a ti mismo. Volví a cubrirla y, con ese gesto inútil que hacemos ante lo incomprensible, le peiné bien el cabello, acomodé las orejas, limpié una línea de saliva que había escurriendo desde la comisura. Al levantar la barbilla con mi mano, del interior de la tráquea salió un hilo de aire que olió a metal. No fue un gemido, no fue un suspiro. Fue el ruido de una pajilla cuando la bebida se terminó y todavía aspira vacío. Salí a imprimir la hoja de entrega de restos. En el pasillo, el aire estaba tibio. Escuché 3 golpes secos en la puerta de la cámara de refrigeración. Abrí, solo vaho y bolsas plásticas acomodadas como siempre. Cerré.
Al girar hacia la mesa, vi algo en el acero pulido del lavamanos, no en la plancha, el reflejo de ella con la cabeza girada hacia la puerta, como si esperara a alguien. Miré la plancha. Su cabeza estaba recta. El reflejo, no. La familia llegó a las 12:46, una mujer de unos 50 años y una muchacha más joven, hermana de Irene. Las atendió recepción y yo me quedé en lo mío. Escuché a la madre firmar entre sollozos y pedir, con una calma extraña, no abrir a su hija. Le explicaron que no había causa médico-legal para hacerlo, que bastaba con la certificación inicial. La madre dijo que su hija tenía miedo de dormirse, que de niña despertaba con los ojos entreabiertos, que una vez dijo que si le pasaba algo quería que apuraran todo. No son cosas que yo deba oír, pero las voces atraviesan puertas. Con ellas presentes, la sala cambió de peso. No dejé que entraran al cuarto de trabajo, solo llevamos a Irene a un anexo de reconocimiento más amable, con luz menos directa y sillas metálicas. 4C se quedó vacío. Mientras deslizaba la plancha con ruedas, el intercomunicador volvió a chisporrotear y, sobre el silbido del extractor, juraría que escuché una respiración corta que no era la mía. No dije nada. Las mujeres vieron a Irene, la tocaron en la frente, agradecieron en voz baja y firmaron la salida. La funeraria vino por ella poco después. Por procedimiento, antes de entregar revisé las cámaras. El sistema guarda clips de movimiento. Encontré un segmento de 5 minutos que el sensor marcó como actividad. 12:04 a 12:09. Fui directo al minuto 12:06. La imagen era fija, mal calibrada, con tonos verdosos. En 4C, bajo la sábana, se formó otra vez la carpa del tórax. El bulto se incorporó lento, como si los pliegues aprendieran el gesto de un cuerpo que ya no manda. La figura giró hacia la puerta. Se quedó así unos segundos, fija. No había nadie. El extractor seguía girando. Luego la tela colapsó como si algo adentro hubiera recordado que el peso ya no le pertenece. No hay reflejo fisiológico que explique eso. Lo sé y he buscado. Aún así, puse el clip en una USB para adjuntarlo al expediente por si el Ministerio Público lo solicitaba. No lo hizo. Cuando quise volver a verlo un par de días después, la USB acusó archivo corrupto. Desde entonces, en cada aseo de no judiciales, hablo. No como oración, no como conjuro. Solo anuncio lo que voy a hacer, lo que no haré, cuánto tardaré. Si hay familias cerca les digo que falta poco y que no vamos a demorar lo que nadie quiere demorar. He aprendido a no decir ya dentro de la morgue. Ya quedó, ya acabé, ya se puede. Mentiras pequeñas que invitan al desorden. Aquí nada queda del todo. La muerte, cuando pasa sin aviso, deja piezas sueltas que siguen buscando encajar. A veces vuelvo al cuarto de evidencias y miro el estante donde estuvo el celular de Irene. Han pasado años y el modelo sería viejo, pero el recuerdo del zumbido en el intercomunicador y del silbido del extractor me sale al paso en turnos de mediodía. No sueño con ella. No necesito. El cuerpo sabía dónde mirar. Eso es lo que más me inquieta. Que sin ojos abiertos, con la rigidez incompleta, con las cifras exactas en la minuta, supo hacia dónde estaba la puerta. Si me preguntan si fue real, podría recitar la parte tranquila, la fisiología, la inercia de los gases, los espasmos. Podría asegurar que yo estaba cansado, que el extractor falló, que las cámaras hacen fantasmas en la imagen. Todo cierto. Y sin embargo, cuando entro a 4C y enciendo la lámpara, el acero devuelve un brillo que no encuentro en otras planchas. Me acerco, paso la mano como quien palmea una mesa antes de sentarse, y la vibración aquella, la que no cabe en ningún dictamen, regresa como un latido ajeno a través del metal. No vuelvo a mirar el reloj cuando sucede. El mediodía ya no es una hora. Es una sala entera.
Un tramo de luz que corta la morgue y la deja a mitad de algo, como si todavía hubiera quien no entiende que las puertas se abren para salir y también para esperar. Y en esa espera, si no eres cuidadoso, lo que creías terminado se sienta otra vez. Como aquel martes en la plancha 4C, donde aprendí que hay cuerpos que no apagan los ojos aunque ya no puedan ver. Donde me tocó comprender que, a veces, lo único que pide alguien que no se fue del todo es que lo mires desde la puerta y le nombres el camino que falta.